El secretario de Gobierno del municipio, Sebastián Chale, está en línea. ¿Qué tal, Seba? Buen día. Hola, Lucas, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, ¿hay una precisión exacta de lo que ha sido la asistencia a la medida de fuerza convocada por el Sindicato de Municipales? ¿Y de la mano de qué sistema, Chale, por favor? ¿Qué tal, Lucas? Sí, nosotros ayer terminamos de procesar distintas fuentes, la asistencia en sí por los sensores y los indicadores biométricos, que es lo que tienen la mayoría de las reparticiones, la toma de asistencia también de algunos directores de recursos humanos y personal, y por supuesto las planillas de licencia, etcétera, y la declaración jurada que estuvo vigente o estuvo activa, operativa hasta el día posterior. Bueno, ese es el elemento novedoso, quizá bastante similar a lo que ha hecho la provincia con el tema de los paros docentes. Sí, es la primera vez que se implementa. Es un mecanismo que tiene, el carácter de declaración jurada, obviamente cruzado también por la autoridad responsable de certificar la asistencia en cada repartición. Bien, introduzco este elemento porque le da una suerte de trazabilidad adicional, a la hora de ver si los trabajadores en una medida de fuerza adhirieron o no, en razón de lo que cada uno ha argumentado, ¿no? Sí, a ver, yo insisto, primero, más allá de la forma de implementación, que por supuesto no nos obliga a innovar en esto porque no tenía demasiados antecedentes del municipio. Esto se genera ante la irrazonabilidad de la medida de fuerza, después de haber pagado sueldo y de haber decretado aumento, que se va a efectivizar mañana, inclusive como la primera parte, que es el complemento de los salarios de abril, que ya se habían liquidado en tiempo y forma la semana pasada. Así que en función de ese estado de situación es que se implementa esto. Entonces no vino para quedarse, en función de todo lo que fue. En la medida que, es una medida excepcional, extraordinaria, a partir de una situación extraordinaria que no registra demasiados antecedentes, por lo menos en el municipio de Rosario. Bien, o sea, se aplica esta herramienta y no es el fondo de la cuestión, pero lo aclaramos, se aplica esto de la declaración jurada, insisto, por toda la tensión que se ha producido y porque además el intendente depositó, vamos a decir la palabra, unilateralmente, el aumento ante el fracaso de la paritaria. Sí, y yo te vuelvo también al fundamento, lo hicimos de esta manera porque seguir en la dilación que estaba planteando el propio sindicato municipal implicaba no pagar o pagar sin aumento. Esa es la única conclusión que tenía el proceso, que es lo que está pasando en otros municipios, que están en un debate muy prolongado y donde no se efectivizan los incrementos. Entonces, el incremento, que de hecho estaba en la conversación informal, o estuvo en la conversación informal a partir de que se conoció cuáles eran las otras referencias que había en otros acuerdos salariales o en otras propuestas que se habían hecho a nivel provincial, nuestro juicio tiene que hacerse porque entendemos que hay una situación también de necesidad de los trabajadores de tener alguna actualización salarial en un contexto donde la inflación ha bajado, pero todavía se mantiene con niveles que obligan a que haya actualizaciones. Pero bajo ningún punto de vista eso implica un plan de conflicto tan extremo como el que se está llevando adelante. No reconoce ningún antecedente en este municipio donde se ha llegado a pagar desdoblado los sueldos y diferida la fecha de pago en el contexto económico bastante hostil, donde el intendente paga en tiempo y forma e incrementa. Estamos teniendo amenazas de medidas de fuerza prolongadas en el tiempo, cosa que no tiene ningún asidero hoy. Bien, planteado el argumento y repasada la circunstancia, y luego de estos puntos, estas herramientas que se han tomado para ver el nivel de asistencia el día del paro de los municipales, ¿cuál ha sido el resultado? El resultado da algo más del 69%, estamos cerca del 70%, 69,3% para ser más preciso. Alrededor de 8.100 agentes estuvieron presentes o asistieron o cumplieron con su tarea, o bien tenían alguna licencia y por lo tanto quedan exentos del descuento, del día no trabajado. Es decir, que casi el 70% asistió a trabajar el día del paro. Es correcto. Insisto con esta aclaración, ha cumplido
casi el 70%, no quiere decir que haya trabajado, porque hay algunos que, o por sus turnos, o porque tienen una licencia, no necesariamente estaban ese día, tenían que asistir a su hora de trabajo. De todas maneras, el total, la gran mayoría, obviamente, gente que trabajó, el total arroja el 69,3%. Sí. ¿Y ustedes tienen discriminado las áreas de mayor nivel de adhesión o de menor nivel de adición a esa medida de fuerza? No lo tengo acá, pero lo fuimos marcando el mismo día. En general, áreas de control, tránsito principalmente, ahí donde se dio el mayor nivel de adhesión. Uh-huh. Bueno, ¿cómo sigue todo esto entonces? Sigue. La realidad es que se va a efectivizar por planilla complementaria el aumento correspondiente a abril, que había quedado pendiente, ese 3%, y luego obviamente van a regir ya los incrementos en la en la liquidación de salario del mes de junio, que además va a tener la liquidación de medio aguinaldo en el plazo previsto. O sea, insisto con esto, el municipio está, desde el punto de vista administrativo, en un contexto de muchas restricciones, ordenado, cumpliendo con todas nuestras obligaciones de proveedores y principalmente con el pago de sueldos y las actualizaciones salariales que hoy se pueden pagar, insisto, en un contexto de caída de recursos. Estaba leyendo esta mañana municipios de Córdoba, la propia provincia de Córdoba, otros municipios incluso de otros signos políticos, digo, para que no recaiga todo en una situación de que son medidas que se toman en función del oficialismo provincial, ni mucho menos, que están planteando escenarios muy parecidos o por debajo de lo que está planteando la Municipalidad de Rosario en este caso. Bien. Así que en este contexto me parece que amerita un llamado a volver a la cordura de parte de los dirigentes del sindicato municipal, que hasta el momento lo único que recibimos fue una carta de documento que parece un panfleto de campaña, nada más. ¿Qué dice esa carta de documento? Es una carta de documento donde, bueno, lo tildan al intendente de autoritario. Yo obviamente respondimos a la carta de documento para hacer, primero que no corresponde a la carta de documento en ese contexto, pero de antidemocrático al intendente. A ver, la máxima dirigencia del sindicato tiene más de 37 años o 37 años cumpliendo funciones de dirigente sindical, por lo tanto cuesta mucho pensar en que alguien con ese perfil, con ese antecedente, nos tilde de antidemocrático. Hace casi 20 años que está al frente del sindicato municipal, la verdad es que es no merece mayor debate, ¿no? Si hablar de democracia bajo esas características, por lo menos no es una imputación que puedan hacer con autoridad moral. Sí, entiendo el planteo de, en general, no hay renovación ni generacional ni dirigencial en muchos de los sindicatos. No sé, digamos, cuáles son los mecanismos de votación de las autoridades del sindicato municipales, pero en el caso de que efectivamente lo reelijan, es la decisión de los afiliados también, eso hay que plantearlo. Bueno, la democracia también habla de alternancia en los cargos, a todo nivel. Entiendo. No comparto que en el sindicalismo esa regla no aplique. La democracia, entendida en los términos que todos quienes valoramos la democracia la apreciamos, implica renovación, implica alternancia, implica someterse a elecciones justas y competitivas. No es el caso. Bien. Sobre el 30% que efectivamente han constatado que teniendo que haber ido a trabajar el día del paro no lo han hecho y adhirieron a la medida de fuerza, ¿se descuenta el día? Sí, claro. Sí, lo habíamos dicho. O sea, así como vamos a cumplir con la obligación de pagar y pagar con aumento, también, por supuesto, corresponde el descuento del día no trabajado. Bien. Rapidito sobre el final, Chale. ¿Algún avance sobre la denuncia de esta situación compleja, para calificarlo de alguna manera, a este empleado del CIES y lo de las 8 ambulancias el día de la concentración? Sí. Se amplió la denuncia con algunos elementos, la declaración incluso de trabajador afectado por la bomba que se tiró dentro de la dependencia municipal para arrebatar las ambulancias, por lo menos una de las 5 ambulancias que se usaron, y hay una investigación a través del sumario administrativo, así que cuando tengamos las sanciones correspondientes ya las comunicaremos. Primero serán por vía administrativa, ojalá avance también la investigación penal que se inició a partir de nuestra denuncia. Bien, lo último, ¿le ha trascendido que hay una suerte de código QR para que desde el sindicato cualquiera de sus empleados o empleados del municipio puedan haber denunciado
aprietes, extorsiones, hostigamiento de parte de las autoridades del municipio? A ver, cualquier tipo de denuncia, en este caso nosotros denunciamos una agresión física, mucho más que un apriete, digamos, es una agresión física expresa con una bomba que además dañó la capacidad auditiva de un trabajador, que además era el responsable del servicio. Cualquier denuncia tiene que hacerse donde debe hacerse las denuncias. Las denuncias se hacen o vía administrativa, en la Dirección de Investigaciones Administrativas del municipio, o bien en sede judicial, como corresponde. Y todo lo demás tiene mayor valor, es parte de chicanas y juegos más de tipo político electoral. Sobre esto, y para cerrar, ¿cuánto hay de campaña en todo esto y cuánto hay de planteo sindical? No, esto es cada vez más claro que 100% campaña electoral. No hay ningún tipo de razón de fondo. Obviamente entendemos que todos los trabajadores están en un momento donde pretenden, y con justa razón, ganar más y reivindicar salario. Pero yo insisto con esta situación. Los municipios, en general de todo el país, particularmente en el caso nuestro, en algunos casos están con dificultades para pagar. En nuestro caso estamos cumpliendo con el pago, dando un incremento salarial, el máximo que se puede dar en esta situación, haciendo un gran esfuerzo además para darlo, sin dejar de cumplir con el resto de los compromisos y obligaciones que tenemos en materia de servicio, de mantenimiento, de obra pública, que como bien sabes es hoy más necesario que nunca, producto de muchos años donde fue muy difícil afrontarlo. Entonces hoy, donde hay cierta estabilidad en términos macro, donde la inflación bajó a niveles muy razonables, es necesario recuperar también buena parte de... Mira, ayer se presentaron colectivos, nosotros no teníamos posibilidad de incorporar colectivos para mejorar frecuencia en los últimos 2 años, a partir de que había una locura en lo que eran los precios, el valor del dólar, la provisión de insumos. Bueno, algunas cosas que van normalizándose obligan también a que nosotros tengamos como municipio una administración correcta que pueda, en este caso, ponernos al día con muchas de las cuestiones pendientes que tenía que tiene la ciudad. Así que entre ellas también es tener actualizaciones salariales que correspondan y que están en línea, insisto con esto, no hay ningún gremio en el sector público provincial, incluyendo provincias, municipios y demás, que esté hoy en los niveles salariales que tiene el municipio de Rosario, y eso aún en un contexto tan difícil es bueno también remarcarlo. Le agradecemos el diálogo, ha sido muy amable,